Comenzamos. Iniciamos. Ok. Hare Krishna. Saludos. Buenos días. Hare Krishna. Espero que todos se encuentren bien. Bienvenidos a nuestro estudio de Bhagavatam. Hoy tenemos el texto 35 del capítulo 6. Voy a cambiarlo directamente. Capítulo 6, conversación entre Narada y Vyasa. Estamos casi al final del capítulo. En el texto 36, de hecho, no 35. Así que vamos a proceder de inmediato. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Ahí está bien. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nasta Prayesu Avadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nastiki Srimvatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hriyantasto Hyavadrani Vidunati Suhrit Satam Krishneswa Damopagate Dharma Jnana Divisaha Kalavnasta Drishamesha Puranarkot Dunoitaha. Muy bien. Vamos a poner un poquito más grande el texto. Sarvam tad idam akyatam. Sarvam tad idam akyatam. Yat pristoham tyayanaga. Jagma karma rahasyame. Bhavatas chatmatoshanam. Sarvam tad idam akyatam. Yat pristoham tyayanaga. Jagma karma rahasyame bhavatas matoshanam. Traducción del verso y significado dados ambos por Prabhupada. Traducción. Oh Vyasadeva, tú estás libre de todo pecado. Así pues, yo he explicado mi nacimiento y actividades en aras de la autorrealización, tal como me lo pediste. Todo esto también conducirá a tu satisfacción personal. Significado. Vamos a irlo subrayando. El proceso de las actividades devocionales, desde el principio hasta la etapa de la trascendencia, está todo debidamente explicado para satisfacer las preguntas de Vyasadeva. Él, Narada, ha explicado cómo las semillas del servicio devocional fueron sembradas por la asociación trascendental y cómo se desarrollaron gradualmente mediante el proceso de oír a los sabios. El resultado de oír así es el desapego de lo mundano,
hasta el punto que incluso un niñito pudo percibir como una bendición de Dios la noticia de la muerte de su madre, quien era la única persona que cuidaba de él. Y de inmediato él aprovechó la oportunidad para buscar al Señor. A él también se le confirió un sincero e intenso deseo de entrevistarse con el Señor, si bien no es posible que nadie vea al Señor con ojos mundanos. Él también explicó cómo, en virtud de la ejecución de servicio trascendental y puro, uno puede liberarse de la acción fruitiva del trabajo acumulado, y explicó además cómo transformó su cuerpo material en uno espiritual. Solo el cuerpo espiritual es capaz de entrar en el reino espiritual del Señor, y nadie más que un devoto puro es merecedor de entrar en el reino de Dios. Todos los misterios de la comprensión trascendental los experimenta debidamente el propio Narada Muni. En consecuencia, por oír hablar a semejante autoridad, uno puede tener alguna idea, de los resultados de la vida devocional, que aún en los textos originales de los Vedas apenas si se describen. En los Vedas y los Upanishads solo hay alusiones indirectas a esto. Allí nada se explica de manera directa y por lo tanto el Srimad Bhagavatam es el fruto maduro de todos los árboles védicos de las escrituras. Allí termina el significado. Vamos a volver al texto. Oh Vyasadeva, tú estás libre de todo pecado. Así pues, yo he explicado mi nacimiento y actividades en aras de la autorrealización, tal como me lo pediste. Todo esto también conducirá a tu satisfacción personal. Om Jnana-timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Yagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesvari Brishavanusute Pranamami Hari Priya Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya eva cham Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Veshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare. Ok, Hare Krishna. Bienvenidos.
Hoy estamos en este texto 36, en donde Narada al final dice, ok, ya he explicado todo esto tal como tú me lo pediste. Hablé todo lo que me pediste que hablara y esto será de beneficio para ti, él dice, Narada Muni dice. Y Prabhupada también comenta algo en relación con eso, que debido a que los devotos puros, como en este caso Narada Muni, que sin duda que es un devoto puro, y como ayer dijimos y leímos, que, bueno, fue ayer y los días anteriores, que Narada Muni es la máxima autoridad en el servicio devocional. Así que por escuchar de la vida de ellos, debido a que ellos y estas personas como Narada, su vida misma está dentro del bhakti mismo, su vida es servicio devocional. Debido a ello, escuchar de ellos es lo mismo que escuchar del servicio devocional. Y escuchar del servicio devocional es lo mismo que escuchar de Krishna. Así que el mismo resultado se obtiene de escuchar directamente las actividades de Krishna que escuchar las actividades de los devotos de Krishna que están completamente absortos y ocupados en el servicio de Krishna. Y en realidad, el escuchar de estos devotos de Krishna que están dedicados al servicio devocional puro, que es algo no es tan simple, para nada simple ni ordinario, escuchar acerca de ellos en realidad es en ocasiones mucho más potente y mucho más importante que escuchar acerca de Krishna mismo. Ok, así que Prabhupada, voy a cambiar aquí el texto porque necesitamos ver algunas cosas. Ahí está. Narada Muni dijo, bueno, hasta aquí yo hablé todo lo que me preguntaste y eso será para tu beneficio. Conducirá todo esto que hablé, conducirá a tu satisfacción personal y también a tu autorrealización, a tu misma purificación y a tu mismo progreso. Estoy buscando aquí la última. Bueno, Prabhupada escribió, ¿no? Como desde Narada Muni, desde siendo un niño que estaba con su mamá, escuchó a los sabios, hizo servicio para ellos, se sintió atraído, aprendió de ellos, su mamá murió, fue al bosque, se encontró con el Señor, pudo verlo, pudo escucharlo y pudo transformar su cuerpo ordinario, su cuerpo material, en un cuerpo espiritual. Todo eso se habló en este capítulo. Y pudo entrar en el reino de Dios, como dice Prabhupada. Y para entrar en el reino de Dios, pues requiere ser un devoto puro y tener un cuerpo espiritual. Dice. Y al final, Prabhupada menciona algo interesante. Vamos a ver. Aquí lo voy a subrayar. Todos los misterios de la comprensión trascendental los experimenta debidamente el propio Narada Muni. En consecuencia, por oír hablar a semejante autoridad, uno puede tener alguna idea de los resultados de la vida devocional, que aún en los textos originales de los Vedas, apenas si se describen. Apenas se describen. En los Vedas y en los Upanishads solo hay alusiones indirectas a todo esto. Para algunos estudiosos, podemos decir, y algunas personas quienes se acercan a toda la herencia de conocimiento védico,
Algunas personas consideran que los Vedas, y que en realidad es así, los Vedas fueron escritos antes que el Srimad Bhagavatam, como ya lo vimos en la historia de Narada con Vyasa. Vyasadeva primero escribe todos los Vedas y luego escribe el Bhagavatam. Y debido a que los Vedas son muy extensos y son muchos libros, hay una gran diferencia en cuanto al tiempo, en qué momento fueron escritos los Vedas y en qué momento fue escrito el Bhagavatam. De hecho, el Bhagavatam fue lo último que escribió Vyasadeva. Entonces, en cuanto a ¿cómo podemos decir? En cuanto a la línea de tiempo, los Vedas aparecen antes. Y debido a que aparecen antes, podría dar la impresión de que los Vedas son más importantes. Y lo cierto es que, como el mismo Bhagavatam explica, que en un sentido cronológico sí, los Vedas son más antiguos, y sí, sin duda que son más antiguos, y fueron escritos primero, en un sentido cronológico, pero en un sentido ontológico, los Vedas tienen menos importancia que el mismo Bhagavatam, a pesar de el Bhagavatam haber sido escrito después de los Vedas, y en un sentido no ser considerado parte de los 4 Vedas. Los 4 Vedas están ellos aparte y son un conjunto de libros aparte, y después viene el Bhagavatam como un comentario a los Vedas. Y entonces algunas personas consideran que por el hecho del Bhagavatam venir después de los Vedas y por el hecho de no haberse incluido en los Vedas, entonces carece de importancia. Y como ya lo vimos en realidad en el capítulo 5, esto lo vimos desde el capítulo 5, como el mismo escritor y el mismo Vyasadeva, que Vyasadeva no es, esto lo vimos desde el capítulo 3 en realidad, como Vyasadeva no es una persona ordinaria, sino que es la encarnación de Krishna que aparece con el propósito justamente de esto, el propósito de documentar todo el conocimiento védico. Y no es una persona ordinaria. Y él mismo llega a un punto en el que él mismo rechaza, podemos decir de alguna manera, rechaza los Vedas por el hecho de no sentir plena satisfacción y se adentra en esta tarea de escribir el Bhagavatam. Y Prabhupada menciona aquí que todos los misterios de la vida espiritual, todos los misterios de la comprensión espiritual y de los resultados de la vida devocional apenas y se describen en los textos originales de los Vedas. En esos textos apenas hay alusiones indirectas a todo esto. Y es por esa razón, desde ayer venimos hablando de la aparente inocencia del bhakti y la aparente, ¿cómo era la palabra? ¿Cómo es la palabra? Aparentemente el bhakti es muy inofensivo, pero no era esa la palabra tampoco. Muy simple, ¿cómo fue esta? Muy inocente. Bueno, ya me voy a recordar. Pero por el bhakti ser muy simple, solamente consiste en cantar y ofrecerle al Señor diferentes artículos. Y no importa desde la posición en la que uno se encuentre, uno puede partir desde ahí en adelante para el servicio devocional. Podría parecer que, bueno, y de hecho, antes de ir ahí, de hecho, el mismo servicio devocional que tiene tanta sencillez y es tan simple, comparado con todos los textos intrincados y complejos, en un sentido sí son complejos.
todos los textos complejos e intrincados de los Vedas, como tal, de los Vedas originales, como aquí Prabhupada pone. Voy a subrayar porque Prabhupada se refiere a los textos originales de los Vedas, refiriéndose a esos 4 Vedas. Entonces el Bhakti, comparado con ellos, el Bhakti bien nos dice, no, solamente hay que dedicarse a ofrecer algunos pequeños artículos del Señor. Y de hecho Krishna mismo lo dice en el Gita, que Patram, Pushpam, Palam, Toyam, una pequeña flor, una pequeña fruta, una hoja. Lo único que se requiere es un cambio de conciencia. Y es ahí donde está lo difícil, porque en un sentido es mucho más fácil seguir cosas externas en cuanto al horario, en cuanto a cierto color, cierto momento del día, cierto momento del año, cierto artículo. De alguna manera es fácil la mecanicidad externa, pero no es fácil el aplicar mi conciencia, el cambiar mi conciencia para ejecutar ciertas actividades. Y el Bhakti en realidad se centra allí, en que la persona pueda, lo importante de todo. Está Bhagavan, que es el Señor Supremo, Bhakta, que es el devoto, y Bhakti, que es el servicio devocional. Y todo el Bhakti está relacionado con la intención. Todo el Bhakti está relacionado con la actitud con la cual se acerca la persona a Dios. Y todo eso constituye un misterio, como aquí Prabhupada lo dice. Voy a ir más atrás. ¿Dónde estaba esto? Lo acabamos de leer. Bueno, por aquí estaba. ¿Por qué menciono toda esta cuestión de los Vedas originales y el Bhakti? Porque partiendo de esto, partiendo del hecho de que los Vedas originales solamente hablan de, y bueno, que ahora voy a mostrarles aquí el asunto de la naturaleza material, pero los Vedas, tal como Krishna, vamos a ver, vamos a ir a Bhagavad Gita porque es mucho mejor así. Capítulo 2, texto 51 o 41, vamos a ver cómo está mi memoria, 40 y 51. 52. 53. Bueno, este 53 nos sirve, pero también buscamos mismo capítulo 2, Bhagavad Gita, texto, aquí está 45, este es el que busco, pero también 53. Este es un dato curioso que Krishna a Arjuna le dice que trascienda los Vedas, que en un sentido no se apegue tanto a los Vedas mismos. Vamos a ver. Krishna le dice que los Vedas tratan principalmente de las 3 modalidades de la naturaleza material. O sea, lo mismo que Prabhupada está diciendo en el texto de hoy, que en otras palabras y entre líneas, de que en los Vedas apenas se menciona un poco de las cuestiones trascendentales, porque los Vedas principalmente se centran ellos en describir toda la naturaleza material. Y es más, Krishna agrega que vuélvete trascendental a todas ellas. Krishna dice que, mira, los Vedas de lo que hablan más bien es de, y no es que sean, por supuesto no son libros ordinarios, pero ellos se centran principalmente en describir toda la naturaleza material a profundidad. No necesariamente la vida espiritual como tal, que es lo que Prabhupada hoy está diciendo. Que la vida espiritual y la vida devocional apenas se da un pequeño vislumbre en esos Vedas. Vamos al texto 53, que son unos versos más adelante. Krishna vuelve a decir algo similar. ¿Ve? Cuando tu mente ya no se perturbe con el florido lenguaje de los Vedas, y cuando permanezca fija en el trance de la autorrealización, entonces habrás llegado a la conciencia divina. Aparece la misma idea de que
un florido lenguaje de los Vedas, dice Krishna. Y la razón por la que o una de las razones por la que se menciona esto, es que en todos los Vedas y bueno, esto lo podemos respaldar con el mismo, vamos a ir al mismo Bhagavatam. En todos los Vedas, cuando Vyasadeva se dispone a escribir todos los Vedas, él al terminar de escribirlos, como ya vimos en el capítulo 5, al terminar de escribirlos, él se da cuenta que no está satisfecho, ¿no? Y él se pregunta por qué razón no estoy satisfecho. Y su maestro espiritual aparece, y esto en realidad ya nosotros lo estudiamos y lo vimos. Y lo estoy buscando aquí para que lo podamos sustentar también. Aquí está. Lo mismo que vimos hace algunos días en el capítulo 5 de este mismo Bhagavatam, texto 9, que el mismo Narada Muni le dice a su discípulo Vyasa, después de haber escrito los Vedas, le dice que, aunque tú, gran sabio, has descrito muy ampliamente los 4 principios que comienzan con las acciones religiosas, no has descrito la gloria de la suprema personalidad de Dios. O sea, en otras palabras, le está diciendo que has escrito algunos libros, pero no has hablado en sí de la vida espiritual, no has hablado en sí de Krishna como tal. Y vamos. Este texto 15, que es el último que vamos a leer en relación con esto, Narada le dice a Vyasa, después de haber escrito los Vedas, la gente en general tiene una inclinación natural a disfrutar, como ayer lo vimos, hablamos de la lujuria. Y tú has animado a ese disfrute en nombre de la religión. O sea, has escrito todos estos 4 Vedas, que en realidad están para eso, para darles a las personas información de cómo pueden explotar más su tendencia al disfrute. En verdad esto se condena y es muy irrazonable. Debido a que ellos se guían por tus instrucciones, aceptarán esas actividades en nombre de la religión y poco les importarán las prohibiciones. Como digo, estos textos ya nosotros los vimos porque es del capítulo 5, pues en el capítulo anterior al que hoy estamos. Vamos a regresar aquí con Narada Muni, porque los textos originales de los Vedas, todo esto lo decimos, porque los textos originales de los Vedas apenas tienen un pequeño, así muy ligero y muy vago vislumbre de lo que es la vida espiritual como tal. Y es ahí donde entra el Bhagavatam, y es ahí donde entra en juego y en práctica el servicio devocional, el Bhakti Yoga. Y es por esa razón, ahora sí concluimos, que es por esa razón que escuchar a estos maestros en toda la cadena de sucesión discipular, desde Narada Muni hasta Prabhupada, por supuesto, escucharlos a ellos describir el Bhakti, escucharlos a ellos hablar acerca de Krishna y describir el Bhakti, es muchísimo, muchísimo más elevado que escuchar una exposición de la filosofía Vedanta como tal, escuchar hablar únicamente de los Vedas, y escuchar no solamente a ellos, sino conocer la vida de ellos, como en este caso Narada con toda su vida a su discípulo, o escuchar de la vida de Prabhupada, también en nuestro caso. Eso es mucho más importante y mucho más trascendental que sentarnos a estudiar todos los Vedas, a pesar de que los Vedas pueden ser libros, y lo son, por supuesto, libros muy antiguos y escritos por el mismo Vyasadeva y textos muy místicos, pero en esos textos no se hace referencia directa a qué es la vida devocional, qué es la vida espiritual y demás. Así que hoy este texto es el último texto, las últimas palabras de Narada a su discípulo. Los últimos 2 textos de este capítulo van a ser hablados por Sutta Goswami. Así que Narada ha dicho,
yo te conté mi vida y esto es para la autorrealización y para tu propia satisfacción. Y es así como, lo que quiero decir aquí es que es así como la vida del maestro espiritual dentro de toda la tradición, nuestra tradición del Bhakti, la vida del maestro espiritual y la presencia del maestro espiritual es por esa razón, y esta canción dice que Satsat Darit Venasa Masta Shastra Uktas Tata Bhavyata Eva Sadvi. Quinto pravor ya priya evatasya bande guru sri charanaravinda. Que el maestro espiritual, según todas las escrituras, el maestro espiritual es un representante del Señor Hari, representante directo del Señor Hari. Y todas las escrituras lo consideran como tal. Más allá de que el maestro espiritual pueda hablar y es una cuestión nada más intelectual, que es la parte intelectual es nada más un pequeño aspecto de lo que realmente representa la guía y la ayuda del maestro espiritual para el discípulo, y es que el maestro espiritual personifica esa vida espiritual y divina y esa vida trascendental en el mundo espiritual que en las páginas de los Vedas no está descrito. La sola presencia del maestro espiritual, porque él mismo vive. Esto lo leímos también hace algunos días, voy a ver si puedo encontrarlo. Ustedes tal vez lo recordarán, Srimad Bhagavatam. Esto lo vamos a traer del canto 10, capítulo 1. ¿Ustedes recuerdan cuando lo leímos? Que Prabhupada y Bhagavatam decía que... Vamos a ver si es aquí. Vamos a ver si al final. Que cuando una persona está en... Vamos a ver. Cuando una persona está en conciencia de Krishna, aquí está. Cuando un alma autorrealizada actúa en su posición trascendental, su situación se denomina matura. En otras palabras, cuando actuamos conforme al proceso de Bhakti Yoga, estamos viviendo en Mathura, Vrindavan, sea cual sea el lugar en el que nos encontremos. Así que el maestro espiritual, él mismo por su conciencia, vive en Vrindavan. Y por el hecho de tener la compañía de él, esa compañía por solamente, así como a Krishna ofrecerle una fruta, una flor, una hoja, así mismo, por hacer pequeños servicios al maestro espiritual con la conciencia apropiada, por hacer lo que sea, un pequeño servicio al maestro espiritual, así como a Krishna, eso nos puede llevar a darnos resultados mucho más trascendentales que los Vedas mismos, que estudiar y devorar todos los Vedas como tal. Porque el maestro espiritual vive en un estado de conciencia y vive en Vrindavan, un estado de conciencia que en los Vedas apenas se da un vislumbre de manera indirecta. Así que, mucho más trascendental. Y quería también mostrarles, vamos a ver, en estos 10 minutos que tenemos. Otra vez me ocurrió que lo que acabo de leer de Srimad Bhagavatam está aquí. Cuando un alma autorrealizada actúa en su posición trascendental, su situación se denomina matura. En otras palabras, cuando actuamos conforme al proceso de Bhakti Yoga, estamos viviendo en Mathura, Vrindavan, sea cual sea el lugar en el que nos encontremos. Y el servicio al maestro espiritual, debido a que el maestro espiritual vive en esa conciencia, podemos recibir un resultado mucho más trascendental, como decimos que el estudio lo veas. Y también está esta canción, Yasya Prasada, Bhagavat Prasada, Yasya Prasada, Nagati Kutopi, que por complacer al maestro espiritual uno puede conseguir
complacer a Krishna, y si no se complace al maestro espiritual, no se puede hacer un avance, ¿no? Quiero mostrarles lo siguiente. Vamos a ver. Para hacer esto sí voy a detener aquí un momento. Descargas. Lo tengo aquí. Aquí está. Ahí está. Vamos a darle un repaso al tema que dejamos pendiente hace un par de días. El tema de los 24 elementos de la naturaleza material, según la filosofía Sankhya. Esta descripción que vamos a ver aparece en el Bhagavatam, en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, y describe cómo la naturaleza material está compuesta y cómo a donde sea que vayamos a lo largo de cualquier planeta, de cualquier universo, en toda la existencia material, encontraremos que hay estos mismos 24 elementos. Y cada uno pues tendrá también sus divisiones, pero en general estos 24 elementos son los que componen la energía material y los que dan forma y la sustancia que da las diferentes formas a los diferentes cuerpos. Vamos a verlo. Primero encontramos los 5 elementos burdos de la naturaleza, o sea, los 5 elementos más gruesos. Y en estos 5 elementos burdos tenemos la tierra, el agua, el fuego, el aire y el espacio, o sea, el éter. Cada uno de ellos, si empezamos desde la tierra, cada uno de ellos es más fino o más sutil que el anterior. Incluso podemos iniciar describiéndolo desde el espacio, o sea, del éter. El éter es mucho más sutil que el aire mismo. Por ejemplo, las ondas de radio, por ejemplo, son transmitidas a través del éter, o a veces incluso se les llama así, las ondas etéreas, que no es lo mismo que el aire. Ese espacio, como ahora lo vamos a ver, el espacio tiene una cierta o el aire tiene una cierta cualidad que el espacio no tiene. El aire es un poco más burdo, un poco más grueso. Luego del aire encontramos el fuego, que es un poco más grueso que el aire. Y asimismo el agua más gruesa que el fuego y la tierra más gruesa, más burda que el agua. 5 elementos burdos. Luego tenemos los 3 elementos sutiles, que también son materiales. Esos 3 elementos sutiles son la mente, la inteligencia y el ego falso, la identificación falsa que la persona hace de creerse la película, como dijimos hace algunos días. La persona sabe que existe, pero piensa que ella es otra cosa. O sea, ella sabe que existe y se identifica como un ser, pero es una identificación falsa de creerse eso, ¿no? Incluso el alma de creerse y actuar como un animal, como una persona, como un ingeniero, como un abogado, y su vida gira en torno a ser un buen abogado, a ser un buen artista, a ser un buen esto, buen otro. Y su identificación de sí misma consiste en centrar toda su energía en mejorar lo que ella piensa que es un abogado. Soy como preocupada, mencionaba las nacionalidades, un mexicano, un colombiano. Y la inteligencia y la mente siguen siendo materiales, solamente que más sutiles. La inteligencia y la mente en realidad es que el éter del cual venimos hablando, el éter y el espacio.
Y el ego, por supuesto, es mucho más sutil. A veces se tienen experiencias mentales, por ejemplo, en en ese campo astral, como se le llama en ocasiones, aunque en toda la descripción védica no se le llama cuerpo astral, sino se le llama nada más cuerpo sutil, pero en realidad estamos hablando de lo mismo. Y el cuerpo sutil tiene experiencias que no son espirituales, como un viaje astral, como se llama un desdoblamiento astral, o las regresiones en los sueños, o lo mismo los sueños como tal, no son más que actividad del cuerpo sutil, más que actividad material pero sutil, que tiene que ver con los elementos sutiles de la naturaleza, que son tres, que en ocasiones podría dar la impresión que una revelación, por ejemplo, o un sueño, o eso, un desdoblamiento astral, podría dar la impresión que son experiencias espirituales. Sin embargo, siguen estando dentro de la categoría material. Muy sutil, sí, ya es una categoría muy sutil, pero siempre material, aún material. Después de ellos, hasta aquí llevamos 8, encontramos los 5 sentidos. Pero estos 5 sentidos nos sirven para adquirir conocimiento. Y esos 5 sentidos para adquirir conocimiento, que ya los conocemos: nariz, lengua, ojos, piel y oídos, de los que hablamos hace algunos días, idealmente nos sirven para identificar qué es lo que está ocurriendo en el mundo externo, ¿no? Aunque cuando la conciencia está más contaminada, la persona, en vez de adquirir conocimiento, se centra en adquirir placer y buscar placer a través de la nariz, la lengua, los ojos, la piel y los oídos, ¿no? Después de los 5 sentidos para adquirir conocimiento, tenemos los 5 objetos de los sentidos. Aquí es donde se pone un tanto interesante, porque es una información, tal vez los 5 sentidos son fáciles de identificar, pero hacer una relación entre los objetos de los sentidos y los sentidos mismos, y vamos a ver ahora cómo ellos también se relacionan con los 5 elementos burdos. De los 5 objetos de los sentidos serían los aromas, sabores, formas, texturas y sonidos. Vamos a hacer un poco más grande esto. Yo, por ejemplo, todos sabemos, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo tener nariz, como todos tenemos, pero no necesariamente por el hecho de tener nariz, eso implica que soy capaz de percibir aromas. Habrá quienes, no sé cómo se llama esto, pero habrá quienes no perciben los aromas. O por el hecho de tener ojos, es una condición no es muy tan vista, no es que ocurra con mucha frecuencia, pero hay personas que no perciben ningún color. Bueno, en este caso se habla de formas, ¿no? Porque son las formas las que vemos, pero dentro de las formas entran los colores también. O mismo por el hecho de tener oídos, no necesariamente querría decir de que yo percibo todos los sonidos. Los oídos son cosa aparte de los sonidos, ¿no? El sonido forma parte de la categoría de los objetos de los sentidos, mientras que el oído es un sentido del cuerpo. Vamos a hacerlo más pequeño todavía. Ahí está. Así que yo puedo tener los 5 sentidos, pero no necesariamente los objetos de los sentidos, que son externos en realidad. Los aromas son externos a mi cuerpo, y los sabores también, las formas, las texturas. Texturas, aquí aparece como texturas. Las texturas, los sonidos. Esos objetos son externos
Y mientras la mente está contaminada y la conciencia está contaminada, la persona únicamente busca que sus sentidos se pongan en contacto con los objetos de los sentidos. Y su única felicidad consiste en eso, en que la nariz perciba aromas y la lengua sabores, así. Habiendo recibido información a través de la nariz, habiendo recibido esos aromas, la mente, vamos a regresar a la mente hace su trabajo de rechazar o aceptar. Si el aroma le gusta, entonces lo acepta y lo disfruta y ¿cómo es la palabra? Sí, lo disfruta. Si no le gusta, pues lo rechaza. Y si le gusta mucho, lo acepta con mucha pasión. Si le disgusta demasiado, lo rechaza mucho. Y es así como la mente, a la siguiente vez, al siguiente año que encuentra ese aroma, ya tiene un registro. Y ese aroma ya le trae un recuerdo. La mente recuerda la sensación anterior. Y es así como los objetos de los sentidos generan recuerdos, generan sensaciones. Y si en mi niñez obtuve cierta impresión con cualquier cosa, ahora en la juventud o en la vejez o en la edad adulta, la mente recuerda ese objeto de los sentidos y qué sensación le generó. Entonces se genera tal vez ¿qué podríamos decir? Una fobia, un rechazo, esas impresiones que lo encontramos en los Vedas descritos como samskaras positivos o negativos, de que en la vida anterior o en un momento anterior de la vida, la mente percibió algo tan agradable a través de los sentidos que queda en ella guardada esa impresión. Y a donde sea que va, cuando tiene la oportunidad de ponerse en contacto con esa misma experiencia, incluso antes de entrar en contacto con esa experiencia, la mente se anticipa a través del recuerdo y está disfrutando incluso antes de encontrarse con esa experiencia, porque tiene el recuerdo. O lo mismo en algo negativo, incluso antes de encontrarse con tal circunstancia, como alguien quien, por ejemplo, tiene mareos al viajar, no sé, en barco, en carro podría ser. Incluso solo el hecho de pensar que tengo que viajar, solo el hecho de pensar que tengo que subirme al carro, al auto, o pensar que voy a subirme al barco, ya la mente empieza a marearse. Porque ella guarda esos recuerdos y guarda su capacidad mental. La capacidad de la mente es pensar, recordar y desear. Pensar, sentir y desear. Y todas las sensaciones se agrupan en la mente. Todas las sensaciones. Lo agradable, como decíamos aquella ocasión, lo frío, lo agradable, nosotros percibimos temperatura y la temperatura varía, sube o baja, y nosotros la percibimos como agradable o desagradable. Nosotros percibimos los sabores entre los dulces, ácidos, amargos, y todos son neutrales. Vamos a bajar un poco. Los objetos de los sentidos son completamente neutrales, pero es la mente la que se encarga de ponerle de manera completamente subjetiva, ponerle una etiqueta, agradable o desagradable. Los sonidos muy fuertes o muy bajos, yo me quejo porque mis vecinos tienen un sonido muy fuerte, pero para su percepción es un sonido agradable. Solamente son sonidos a ciertos decibeles, a ciertas frecuencias. Pero la mente es la que va poniendo, gracias a la subjetividad, la mente va poniendo etiquetas a algo agradable o algo desagradable. Por último tenemos los 5 sentidos para la acción, que son las piernas, las manos, la lengua, los órganos reproductores y los órganos excretores. Son sentidos que en este caso ya no es que nos dan información, sino que nos sirven para actuar. Piernas, manos, lengua para hablar, ya no la lengua para saborear, sino más bien la lengua para producir sonidos. Las piernas para
conducirse y las manos para defenderse, y los órganos, tanto reproductor para reproducirse y continuar con la vida, la tendencia biológica a preservar la vida, la tendencia animal, ¿sí?, de preservar la vida, y el órgano excretor para desechar todo lo que el cuerpo no necesita más. Y por fin, por último, tenemos el alma y todo lo que tiene que ver con ella, el contacto con la superalma, la vida devocional. Vamos a ponerlo más atrás todavía. Volviendo a los 5 elementos burdos, se describe que nuestros 5 sentidos están relacionados con los 5 elementos burdos, y como el espacio, que es el más sutil, la única manera de percibir el espacio para nosotros es a través del oído. Es la única forma de percibir el espacio es a través del oído. Lo único que hay en el espacio es sonido. En el aire ya hay sonido, el aire ya podemos escucharlo, también que podemos escucharlo, pero el aire ya podemos percibirlo con la piel. Yo puedo soplar mi mano y puedo percibir ese viento, pero puedo hablar cerca de mi mano y mi mano no sentirá el sonido, o mi brazo, pues, porque mi brazo, o sea, mi piel, lo que percibe ya es el contacto del aire entrando en contacto con los vellos de la piel. Pero los sonidos mismos no lo puedo percibir con la piel. La piel ya es capaz de percibir el aire como tal. Y dentro del aire pues entran las texturas también, o sea, la capacidad de percibir las texturas. Y el aire no podemos verlo. Para que podamos ver necesitamos el fuego, que es el tercer elemento que está relacionado con nuestra visión. El aire ya no podemos verlo y hace falta el fuego. Y gracias al fuego podemos percibir todo lo que vemos. Pero no podemos saborear el fuego. La lengua no tiene mucha actividad aquí. La lengua no percibe el fuego. Y es por esa razón que ya en el agua se encuentran presentes el espacio, y el agua podemos escucharla, podemos verla y podemos saborearla, de hecho. Así como el fuego solamente podemos escucharlo y verlo, pero no saborearlo. Al agua ya podemos escucharla, podemos sentirla con el tacto, podemos verla y podemos eso también saborearla, pero no podemos olerla. El agua es, a menos en su estado puro, no tiene olor, no tiene aroma. Así que la tierra es el último elemento relacionado con el aroma. La tierra ya podemos escucharla, percibirla con la piel, verla, saborearla también, que tiene un sabor, y podemos percibir su aroma. Y así como la fragancia natural de la tierra. Y toda esta descripción, en realidad, como vimos, toda esta descripción, que es así por encima, así una descripción general, la podemos encontrar en los textos védicos, y puede ser fascinante adentrarnos en todo esto, pero hasta aquí no se ha descrito en sí qué es el servicio devocional, qué es Dios, qué es el alma. Todos estos temas corresponden a la descripción védica de la naturaleza material. Y cuando en el Bhagavatam se describe todo esto, por supuesto que se dedica un momento para describir qué relación tiene el alma con toda esta descripción material de la creación. Voy a cortar aquí. Okay. Para volver aquí. Ok. Así que esa es, como también ustedes tal vez conozcan, está el psicoanálisis dentro de la psicología, el psicoanálisis. Allí encontramos a Freud y Carl Jung es menos conocido, aunque sus trabajos son más cercanos como a lo espiritual. Y Carl Jung escribía algo interesante, y él proponía que las personas tienen ideas o
las ideas se manifiestan en las personas. Él decía, no son las personas quienes tienen ideas, las ideas tienen a las personas. Él decía. Es curioso porque veo que tenemos dos comentarios, preguntas. Ok, vamos a verlas ahora. Es curioso porque en un sentido, una parte del psicoanálisis dentro de la psicología es que nosotros estamos condicionados por la cultura, como ayer también mencionábamos. Y lo que nos rodea, no somos nosotros los que tomamos decisiones, sino que el ambiente nos presiona para que yo tome cierta decisión. Entonces, similarmente, y esta misma idea del psicoanálisis fue presentada por miles de años atrás en los Vedas. Y es el mismo concepto de las modalidades de la naturaleza material. Que la persona puede pensar que es libre, pero no se da cuenta de que ella está siendo objeto de ideas que flotan en el aire, en el éter, flotan en el espacio esas ideas, y en algún momento esa idea se manifiesta en mí y yo pienso que estoy tomando esta decisión, pero en realidad fui presionado por el ambiente. Y toda esta descripción que se da de la naturaleza material es con el objetivo de que la persona, el alma, pueda volverse dueña de sí mismo y pueda darse cuenta cómo esa energía material externa actúa y después pueda gradualmente irse volviendo dueña de sus actividades, a lo que técnicamente se le conoce como un Goswami, una persona que es dueña de sí misma y que ya no actúa movida por todas esas cosas externas, esos elementos externos, sino que es dueña de sí misma. Y en eso consiste nuestro proceso. Sol. Hare Krishna. ¿Posición trascendental es la que debemos conseguir o es lo que vamos avanzando en el proceso? ¿Podrías ampliar un poco el término? La posición trascendental es lo que vamos a conseguir, pero es en lo que ya nos encontramos. Eso es como un estudiante de universidad. Es como, sí, hay profesores en la universidad y hay estudiantes en la universidad. Y podríamos preguntar, yo como un estudiante podría preguntarle, profe, ¿me voy a volver experto o ya estoy volviéndome experto en esto? Pues ambas cosas, ¿no? La posición trascendental madura y completamente fija es la que buscamos, ¿no? Recobrar esa posición trascendental. Pero el hecho mismo de buscar esa posición trascendental a través de actividades espirituales nos posiciona ya en una posición trascendental, en una plataforma trascendental. Solo que es plataforma trascendental mezclada, como ayer decíamos. Mezclada porque hay ocasiones en donde ejecuto esas actividades espirituales, pero la veo con ojos materiales. Y veo incluso estoy ejecutando, no sé, el kirtan o cualquier actividad espiritual. Y por mi posición o nuestra posición, vemos en esas actividades que son espirituales, seguimos percibiendo en ellas muchas cosas materiales. Pero el mismo acto de participar de actividades espirituales, eso ya nos posiciona en una categoría trascendental. Y en la medida en la que seguimos, vamos llegando a una plataforma trascendental fija, firme y madura y experta y profunda y más real. Pero vamos alcanzándola y ya estamos en una plataforma trascendental. Ahora, de aquí depende que alguien diga, bueno, yo ya estoy en la plataforma trascendental porque eso se dijo, así que ya soy trascendental. Aquí ya depende de cada quien cómo quiere tomar eso, ¿no? Pero en la medida en la que cultivo también humildad, muy importante, esa humildad, porque si yo digo, bueno, ya estoy por fin en la plataforma trascendental y dejo de esforzarme, al contrario, la humildad es uno de los factores clave para llevarme a una plataforma más madura y más trascendental todavía. Así que ambos. ¿Cuáles son los Vedas? Esta es una pregunta de Indira. ¿Cuáles son los Vedas que el Srimad Bhagavatam usted menciona que habla muy poco acerca del servicio devocional? Ok. Me surge este interrogante porque uno puede pensar que todos los textos védicos hablan
y son aptos para nuestro estudio y avance en el proceso de crecimiento espiritual. Los Vedas son los que en algún momento también vamos a hablar más detalladamente de ellos. Los 4 grandes Vedas, el Samaveda, Rig Veda, Atharva Veda y Yajur Veda, que son así los 4 grandes Vedas. Por ejemplo, si alguien estudia en la universidad el tema por cuestiones históricas o antropológicas, si los estudiosos se topan y llegan al momento de estudiar los Vedas, pues ellos saben, o sea, la academia sabe que estos son libros reales que existieron y que existen, que están allí, ¿no? Y cualquier estudio serio de antropología y historia, las personas se toparán con estos Atharva Veda, Rig Veda, Sama Veda y Yajur Veda. Esos son los 4 grandes Vedas principales. Y luego hay textos complementarios, pero se le presta mucha atención a estos 4 grandes Vedas. Y en algún momento, como digo, Indira, podemos hablar un poquito de eso. ¿Cuál es nuestra situación? Prabhupada lo que hizo es que escogió todos estos textos que son relevantes para regresar a casa. Porque, por ejemplo, en esos Vedas encontramos información de cómo ir a los planetas celestiales, no a los planetas espirituales, sino cómo ir a planetas más elevados, pues. Cómo ir a otros planetas en donde la vida es casi espiritual, en donde puedes encontrar mucho disfrute, cómo puedes conseguir un buen hijo, cómo puedes conseguir buena riqueza. Tienes que hacer estos rituales para tener buena inteligencia, tienes que hacer estos rituales para conseguir una esposa, un esposo, tienes que hacer estos rituales si quieres conseguir una buena casa. Todos los Vedas, estos 4 Vedas, lo que dan es un montón de información para cómo uno, si tiene un deseo material, cómo uno puede satisfacer ese deseo material siguiendo ciertos rituales. Si quieres, por ejemplo, tener, como digo, buena salud, entonces sigue esto, esto y esto y esto. Por ejemplo, el Ayurveda, que hoy en día es el Ayurveda muy conocido, que habla de la buena salud, ¿no? Entonces se da toda la información de cómo tener un buen cuerpo, buena salud, pero en todo ese Ayurveda no se habla de cómo entregar mi vida a Dios, cómo vincular mi vida a Dios. Únicamente es un libro extenso que te habla de cómo tener un buen cuerpo, buena salud, buena longevidad, lo cual es, qué bueno, ¿no? Pero en ninguna página se menciona, pues bueno, cómo yo hago para tener felicidad espiritual. Y lo mismo pasa con todos los demás Vedas, que se centran en darnos información de cómo llevar una vida así muy saludable, muy buena, muy perfecta, pero no hay información de cómo servir a Dios. Así que Prabhupada lo que hizo, siguiendo los pasos de sus maestros, y Chaitanya Mahaprabhu lo que él hizo, porque en realidad esto viene de Chaitanya, cuando él aparece, él se centra en pedirle a sus, que esto lo hablamos, ¿recuerdas? El último sábado. Chaitanya le pide a sus discípulos que escriban libros, que saquen de todos los Vedas lo más esencial y escriban libros para el beneficio de la humanidad. Entonces estos libros son los que nosotros estudiamos, Indira. Y es lo que Prabhupada nos trajo para que nos podamos conseguir la verdadera meta, que es el volver a casa. Por esa razón el Bhagavatam, Bhagavad Gita, y Prabhupada nos habla de otros textos también. Y Prabhupada escribió todos sus libros basados en esos textos Vaishnavas, podemos decirlo, porque podemos hacer por ahora esta diferenciación entre los textos védicos y los textos Vaishnavas que hablan de cómo entregarme a Dios, cómo conseguir el amor puro por Dios. Prabhupada trajo esos textos Vaishnavas. Hare Krishna. Noralisa, saludos, señor Noralisa, buenos días. ¿Cómo saber cuando las ideas no son del espacio sino del corazón? Hare Krishna. Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cómo vamos a ver si las ideas, porque dijimos las ideas están flotando ahí en el espacio, ¿no? ¿Y cómo sé que lo que estoy tomando ahora es una decisión mía o es una decisión de la sociedad?
Eh, hay una oración que dice Cheto Darpana Marjana, y es que mientras no limpiemos el corazón, será muy difícil determinar qué es vida material, qué es vida espiritual. O en otras palabras, qué son ideas materiales y qué son ideas realmente mías del alma. Así que es difícil, no es tan así tan fácil determinar cuáles son, qué ideas realmente son de la sociedad impuestas sobre mí, qué ideas son mías, qué acciones son realmente mías y qué acciones son realmente de que la sociedad me las impuso. ¿Y cómo saber eso? El proceso, que no es tan fácil. El proceso no es tan fácil reconocerlo al inicio, pero el proceso es el canto del mantra. Porque a través del canto del mantra lo que ocurre es que el corazón se limpia y con el corazón limpio puedo aprender a diferenciar que estoy metido en actividades únicamente sociales, actividades de las modalidades externas, o que estoy ejecutando actividades internas reales. Así que, ¿cómo diferenciar? Es un poco, no es así tan fácil. Krishna dice esto en Bhagavad Gita, que una persona que siempre actúa movido por lo externo, a pesar de que piense ella que está actuando de manera individual, sigue actuando. Voy a buscar el verso mejor porque 3:17. Aquí está. 3:17, no, 3:27. 3:27, perdón. El alma espiritual, que está confundida por la influencia del ego falso, ella se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Es el mismo punto. Uno, mientras está confundido, siempre pensará que estas son mis actividades. Ella piensa que está actuando, pero en realidad todas las acciones que ella está ejecutando son solamente presionadas por lo externo y ella es como un títere de ese juego. Y la forma de hacerlo es, como hemos hablado de la libertad, es aprendiendo el arte de ejecutar la orden de Krishna, porque cuando me pongo voluntariamente a ejecutar servicio devocional, por un lado voy liberándome de ese enredo externo y por otro lado voy dándome cuenta de cómo ese enredo externo me está presionando. Y en la medida en la que me doy cuenta que enredado que estoy, que presionado que estoy por las cosas externas, en esa misma medida puedo ir desmontando el rompecabezas e ir viniendo a una vida más libre. Durmadhamana Prabhu, Hare Krishna. Gracias por ilustrar esa línea importante del 262. Al contemplar los objetos de los sentidos. Sí. Una plataforma más matura. Sí. Sí, una plataforma de matura. Si nosotros nos acercamos a alguien que esté en esa plataforma de matura, preocupada, sin duda que lo es, podemos beneficiarnos, ¿no? Y sí, al contemplar los objetos de los sentidos, uno los recuerda y viene el enredo, ¿no? Hare Krishna. Hare Krishna, María Lucero. Buen día para todos. Últimamente se ha descubierto el quinto estado de la materia por los científicos y le han denominado la luz líquida, que en los próximos años estará en los nuevos aparatos de comunicación. Según tengo entendido, apenas están estudiándola. Lo importante es que esto me sugiere que todos estamos conectados y que hay elementos que nos sirven para que esto se dé. Los pensamientos viajan a larga distancia por medio de este elemento bastante sutil y no detectable a simple vista.
Sí, así mismo. Pensamientos viajan y la conexión que podemos tener, la conexión, ¿cómo es esta palabra? Psíquica que podemos tener con otra persona, también está dentro del plano material, a través de la mente sutil. Esa luz líquida, interesante el concepto, me gustaría leer acerca del concepto para ver qué han descubierto. El detalle y el problema con la ciencia es que en un momento descubren algo y después dicen, ah, no, mentira, no era así. Estamos investigándolo, nos dimos cuenta que era de esta otra manera. Es el pequeño problemito con ellos, de que dicen, sí, el sistema planetario, el sistema solar tiene 9 planetas y durante décadas se piensa así, ¿no? Y después dicen, ah, no, 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 mentira, Plutón no es un planeta, perdón, Plutón no es un planeta, lo acabamos de descubrir. Entonces la ciencia es un poquito difícil con ellos porque no se ponen de acuerdo. Porque estaría interesante, me gustaría conocer más acerca de la luz líquida, a ver qué ellos dicen. Aunque en el Bhagavatam no se menciona el asunto de la luz líquida, pero posiblemente ellos estén hablando del éter. No sé. Pero sí es el detalle con ellos, que llega un momento en el que dicen, ah, no, mentira, nos dimos cuenta de que no era luz líquida, sino que era otra cosa. Y durante décadas se pensó eso, pero luego cambian de opinión. Es un lío con... Y bueno, por supuesto que hay buenos descubrimientos que hoy en día no sirven tanto, pero, pero a veces es incierto lo que ellos van descubriendo. Porque luego descubren que estaban equivocados y todos nos caímos el cuento, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a tenernos aquí. Hoy es sábado. Y espero que tengan un feliz sábado. Espero que tengan un feliz día. Nos vemos mañana para Bhagavatam. Mañana hay una clase muy bonita acerca de la llegada de Prabhupada a Estados Unidos. No solamente la parte histórica, sino todo lo que hay detrás y lo que ello significa. La llegada no solamente de una persona, no solamente de un monje, no solamente de un guru, sino la llegada de toda una cultura, la llegada de toda una embajada, la llegada del mundo espiritual en realidad. Y eso es el mañana domingo a las 5 de la tarde, para que lo tengan en cuenta. Que pasen un feliz sábado. Hare Krishna. Y nos vemos mañana.